El sol brillaba intensamente en la mañana andaluza y el aire fresco de la granja tenía un olor a tierra húmeda y hierbas frescas. Estaba en la cocina ayudando a mi esposa, Marta, a preparar el almuerzo. Las manos de Marta se movían con destreza, picando tomates y cebollas para la ensalada, mientras yo intentaba no estorbar demasiado. A veces, la vida en la granja se tornaba monótona, pero en esos momentos simples disfrutaba de la compañía de Marta. ¿Crees que a tu madre le gustará el gazpacho?, pregunté, tratando de hacer conversación mientras partía el pan en rebanadas. Marta me miró con una mezcla de cariño y preocupación. Sabía que la visita de su madre, Isabel, que venía de Madrid, traía cierta tensión a la casa. Espero que sí, pero ¿sabes cómo es ella? Siempre tiene algo que criticar, respondió, suspirando un poco. Su voz reflejaba el conflicto que sentía. Por un lado, quería que su madre estuviera feliz, pero por otro, el temor a las críticas la inquietaba. No te preocupes, amor. Solo es un par de días. Podemos mostrarle lo bien que va la granja, dije, tratando de animarla. Marta sonrió, pero era una sonrisa tensa. Era evidente que la relación entre madre e hija no era sencilla. Isabel era una mujer fuerte y decidida, y a menudo se esperaba que Marta estuviera a la altura de sus expectativas. Mientras seguía ayudando en la cocina, no pude evitar preguntarme cómo sería la dinámica cuando llegara Isabel. Después de un rato, nos sentamos a la mesa con el almuerzo servido. El aroma del gazpacho fresco y la ensalada llenaban el aire, y mi estómago rugía de hambre. Sin embargo, la conversación era un poco forzada. Marta hablaba de los cultivos y las mejoras en la granja, pero podía notar que su mente estaba en otro lugar. ¿Te has preparado para su llegada?, le pregunté, intentando romper el hielo. Sí, creo que sí. Solo espero que no. Marta se detuvo, mirando por la ventana como si esperara ver a su madre llegar. No te preocupes, todo saldrá bien, insistí, aunque, en el fondo, también sentía un ligero nerviosismo. Unos minutos después, escuchamos el sonido del coche de Isabel acercándose. Marta se puso de pie, su rostro se iluminó y luego se oscureció de nuevo. La llegada de su madre siempre era un evento significativo, lleno de expectativas y, a veces, de decepciones. Aquí vamos, murmuró Marta, y yo la seguí al vestíbulo. Isabel entró con una sonrisa amplia, su energía llenando rápidamente el espacio. Era una mujer atractiva, con una presencia que dominaba la habitación. Me saludó con un abrazo cálido. Javier, qué alegría verte. Querido, ¿cómo va la granja?, preguntó con entusiasmo. Va bien, gracias. Estamos trabajando en algunas mejoras, respondí, sintiéndome un poco aliviado por su amabilidad. La comida transcurrió con risas y anécdotas, aunque podía sentir la tensión entre Marta e Isabel. Había algo en el aire, un murmullo de emociones no expresadas. A medida que avanzaba la comida, Marta y su madre intercambiaban miradas que hablaban más que las palabras. Era como si estuvieran en un delicado juego de ajedrez emocional, siempre calculando el siguiente movimiento. Después del almuerzo, mientras Marta recogía la mesa, Isabel me pidió que la acompañara al jardín. Caminamos juntos, disfrutando de la calidez del sol. En un momento dado, nos encontramos en un rincón tranquilo, lejos de la mirada de Marta. ¿Cómo te va, Javier?, preguntó Isabel, y su tono era diferente, más suave. Bien, gracias. Solo trato de hacer lo mejor para Marta y la granja, respondí, intentando ser honesto. Isabel me miró fijamente, y en ese instante algo cambió. La química entre nosotros era palpable, una tensión que nunca había sentido antes. Marta es muy afortunada de tenerte. Eres un buen hombre, dijo, su voz un susurro. Gracias, Isabel. Eso significa mucho para mí, respondí, sintiéndome incómodo pero intrigado por la conexión que parecía surgir entre nosotros. El resto de la tarde se deslizó en conversaciones ligeras, pero en mi mente las palabras de Isabel resonaban. Había algo en su mirada, en su forma de hablarme, que me hacía cuestionar mis propios sentimientos. ¿Era posible que hubiera más entre nosotros de lo que parecía? La luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso, y yo me encontraba en la cocina, intentando concentrarme en mis tareas. Sin embargo, cada vez que escuchaba el sonido de pasos en el corredor, mi corazón se aceleraba.
Era un día común en la granja, pero la presencia de Isabel lo había transformado todo. Había algo en su mirada que me desconcertaba y me atraía a la vez. Marta, ¿puedes ayudarme con la cosecha que tenemos que llevar a la plaza mañana? Le pregunté a mi esposa, tratando de desviar la atención de mis pensamientos. Claro, Javier. Pero, ¿no crees que deberías hablar con tu suegra? La he visto un poco preocupada desde que llegó, respondió ella, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera contestar, escuché un suave golpe en la puerta. Era Isabel. ¿Puedo entrar, Javier? Su voz era un susurro que me erizaba la piel. Por supuesto, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Isabel entró con una bandeja de galletas recién horneadas. El aroma era delicioso, pero no podía disfrutarlo porque mis pensamientos estaban enredados en la confusión de lo que había sucedido en el establo la noche anterior. ¿Te gustaría un poco? Me ofreció, mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Gracias, Isabel, dije, intentando sonreír, pero ella notó la tensión en mi rostro. Parece que tienes muchas cosas en la mente, comentó, su mirada penetrante buscándome. ¿Es solo el trabajo en la granja? Respondí, desviando la mirada. ¿Con la cosecha y todo? ¿No hablas mucho, Javier? A veces. Me pregunto si te gustaría compartir más conmigo, dijo, acercándose un poco más. La distancia entre nosotros parecía evaporarse y, por un instante, el aire se volvió pesado. Isabel, yo, coma empecé a decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que lo que sentía era inadecuado, pero no podía evitarlo. Lo sé, Javier. Hay algo entre nosotros. No puedo ignorarlo, dijo, y su voz se volvió suave, casi suplicante. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo. Por un lado, estaba mi lealtad hacia Marta, pero por otro, la fascinación irresistible por Isabel. Debemos mantener las cosas en orden, por el bien de la familia, murmuré. Pero, ¿acaso no somos también una familia? Te veo todos los días. Compartimos risas y secretos, insistió, y su tono era tan apasionado que me sentí abrumado. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunté, sintiendo que cada palabra que pronunciaba me acercaba más a un precipicio del que no podía retroceder. Podemos hablar, Javier. Solo eso. Sin presiones, sugirió, su mirada ahora llena de una intensidad que me hizo temblar. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Marta apareció en la puerta. ¿Todo bien aquí? Preguntó, su voz cortante como el cristal. La tensión en el aire se volvió palpable, y mis instintos de supervivencia se activaron. Sí, amor, solo estamos charlando, respondí rápidamente, sintiendo que mis palabras sonaban vacías. Me alegra escuchar eso. Isabel, ¿puedes ayudarme con la cena? Marta propuso, y yo aproveché la oportunidad para escapar de la sala. Me refugié en el jardín, donde el aire fresco me golpeó con fuerza. Sabía que debía evitar a Isabel, pero las palabras que habíamos compartido retumbaban en mi mente. ¿Qué demonios estoy haciendo? Me pregunté a mí mismo. Mientras caminaba entre las plantas, tratando de calmar mis pensamientos, sentí que alguien se acercaba. Era Isabel. ¿Te importa si me uno a ti? Preguntó, su voz suave como un susurro. Isabel, creo que deberíamos mantener cierta distancia, le dije, girando mi rostro para evitar su mirada. Pero en el fondo, sabía que era una batalla perdida. ¿Por qué? ¿Porque eres el esposo de mi hija? Eso no significa que no podamos ser amigos, insistió. Su tono era un desafío. Pero esto, lo que está sucediendo entre nosotros, no puede ser, respondí, sintiendo que la presión en mi pecho aumentaba. ¿Y si no es solo eso? ¿Y si hay algo más profundo? Preguntó, y en sus ojos vi una chispa de esperanza que me hizo dudar. No lo sé, Isabel. No sé nada en este momento, murmuré, y en ese instante supe que no podría escapar de esta conexión que nos unía. El sol se colaba a través de las ventanas del granero, iluminando los rostros de Javier e Isabel, mientras se encontraban de nuevo en su escondite. A pesar de la culpa que lo consumía, Javier no podía negar la electricidad que había crecido entre ellos. Isabel lo miraba con intensidad, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de deseo y preocupación. No deberíamos estar aquí, musitó Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Lo sé, pero Isabel se acercó un poco más, su aliento cálido en su rostro. No puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros que no podemos ignorar.
Javier desvió la mirada, luchando contra sus sentimientos. La atracción que sentía por ella era innegable, pero también lo era la traición que eso significaba para Marta. Su esposa, a quien amaba profundamente, no merecía esto. Si Marta se entera, empezó a decir, pero Isabel lo interrumpió. ¿Y si nunca se entera? Preguntó, su voz un susurro seductor. ¿No vale la pena explorar lo que sentimos, aunque sea una vez? Las palabras de Isabel lo hicieron dudar. Una parte de él anhelaba entregarse a esa conexión, mientras que otra parte le decía que estaba a un paso de destruir todo lo que había construido. No puedo seguir así, dijo finalmente, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. Debo ser leal a Marta. Isabel respiró hondo, su expresión cambiando de deseo a tristeza. Entiendo, Javier, pero también entiendo lo que sentimos. No es solo una aventura, y tú lo sabes. Javier se sintió abrumado. ¿Qué estaba haciendo? Se sentía atrapado entre su deber y su deseo. La tensión en el aire era palpable, y no podía evitar acercarse un poco más a Isabel. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé. Tal vez deberíamos darnos un tiempo. Un tiempo para pensar, sugirió Isabel, su mirada llena de melancolía. Javier asintió lentamente, sintiéndose aliviado y a la vez devastado. El momento se había vuelto demasiado intenso, y sabía que cualquier decisión que tomaran podría cambiar sus vidas para siempre. Con el corazón pesado, Javier se dio la vuelta y salió del granero, sintiendo la brisa fresca de la tarde en su rostro. La granja parecía tranquila, pero él sabía que un torbellino de emociones se desataba en su interior. Unos días después, la tensión aumentó cuando Marta empezó a notar que algo no estaba bien. La mirada preocupada en su rostro le decía a Javier que ella sospechaba algo. Esa noche, mientras cenaban, decidió tratar de actuar con normalidad. ¿Te gusta la comida, Javier? Preguntó Marta, tratando de sonreír, pero la duda en sus ojos era evidente. Sí, cariño, está deliciosa, respondió él, forzando una sonrisa mientras su mente divagaba. A medida que la cena avanzaba, Marta dejó caer la cuchara, haciendo un ruido sordo que resonó en la mesa. Javier, estás muy distante últimamente. ¿Hay algo que quieras decirme? Su corazón se detuvo por un instante. ¿Debería confesarle lo que sucedía entre él e Isabel? La idea de perderla lo aterrorizaba. No, todo está bien. Solo he estado un poco cansado con el trabajo en la granja, mintió, sintiéndose culpable. Marta lo miró fijamente, buscando respuestas en su rostro. No me mientas. Sabes que siempre puedes hablar conmigo. Javier sintió que la presión aumentaba. No podía permitir que Marta descubriera la verdad. Lo prometo, estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para relajarme, dijo, intentando sonreír de nuevo. Marta le devolvió la sonrisa, pero Javier podía ver que no estaba convencida. La sospecha estaba creciendo entre ellos como una sombra, y él sabía que no podía sostener esta fachada por mucho más tiempo. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier recibió un mensaje de texto de Isabel. Su corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. ¿Podemos hablar? Necesito verte. La sensación de culpa se intensificó, pero al mismo tiempo, una parte de él anhelaba el encuentro. Sin poder resistir, respondió, sí, en el granero, mañana por la tarde. Mientras apagaba el teléfono, una sombra de inquietud se cernió sobre él. El día siguiente sería decisivo. Sabía que la verdad no podría permanecer oculta para siempre y que enfrentar la realidad era inevitable. El aire en la granja era denso, cargado de la tensión que había crecido entre Isabel y yo. Aquella tarde nos habíamos decidido a terminar con lo que habíamos comenzado, pero, en el fondo, sabía que era una misión casi imposible. La atracción que nos unía parecía más fuerte que cualquier decisión racional. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo, encontré a Isabel en el viejo cobertizo de herramientas. Ella estaba de pie, mirando al vacío, como si esperara que algo la rescatara de su tormento. Javier, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Crees que esto es lo correcto? Me acerqué lentamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y podía ver en sus ojos la lucha interna que ambos compartíamos. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo en mi garganta. Pero no puedo negar lo que siento por ti. Es
Es confuso. Ella dio un paso hacia mí, y mi cuerpo respondió instintivamente, acercándome aún más. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. Javier, no quiero hacerle daño a Marta. La quiero, pero contigo es diferente. No puedo dejar de pensar en ti. No pude evitarlo. Con un movimiento casi involuntario, la tomé de la cintura y la acerqué a mí. Nuestras miradas se encontraron y, en un instante de debilidad, los labios de Isabel se encontraron con los míos. El beso, al principio tímido, se transformó en algo más apasionado, como si todo lo que habíamos reprimido estallara de una vez. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré, cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad. No lo sé, pero no puedo dejar de hacerlo, respondió, su voz apenas un susurro. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. La puerta del cobertizo se abrió de golpe, y allí estaba Marta, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nunca imaginé que la encontraría aquí, en este momento tan crucial. «Javier», exclamó, su voz temblando de incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?». Me sentí atrapado, como un animal acorralado. No sabía qué decir. Miré a Isabel, que se había vuelto rígida a mi lado. «Marta, espera, no es lo que parece», intenté justificarme, pero mi voz sonó vacía. «Entonces, ¿qué es?». Su voz era un susurro, pero su dolor era evidente. Isabel se dio un paso hacia adelante, y por un momento pensé que iba a hablar, a intentar explicarlo, pero su mirada se desvió. En su silencio sentí que la situación se tornaba cada vez más oscura. «¿Sabes qué?», Marta continuó, su voz ahora más fuerte. «Estoy cansada de las mentiras. Desde que llegaste, Javier, has estado distante. Y ahora esto, ¿qué más me estás ocultando? Marta, por favor, escúchame», imploré, pero ella levantó la mano, como si no quisiera escuchar más. «No, Javier, no puedo seguir así. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Nunca pensé que tú, de todos, me traicionarías de esta manera». Isabel parecía estar al borde de las lágrimas. La tensión en el aire era palpable, y yo sabía que teníamos que aclararlo, pero no sabía cómo. «Marta, yo», empecé, pero la frustración en su mirada me hizo callar. «¿Tanto te importa, Isabel?», preguntó, su voz quebrada. «¿Tanto que estás dispuesto a destruir nuestra familia?». La culpa me invadió, y por un instante deseé que el suelo se abriera y me tragara. «No, no es eso», fue lo único que logré articular, pero mis palabras parecían vacías. «Basta», gritó Marta, y al hacerlo, la emoción se apoderó de ella. «Estoy harta de esto. No puedo soportarlo más». Y en ese momento, algo dentro de ella pareció quebrarse. Marta se acercó a Isabel, y en su voz, algo cambió. «¿Sabes qué?», dijo en un tono bajo. «No eres solo mi madre. Hay algo más que no he dicho». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, pero el silencio se sentía cargado de significado. Mi corazón palpitaba, anticipando lo que vendría a continuación, pero no podía imaginar la magnitud de la revelación que se avecinaba. El aire en la sala estaba cargado de tensión, como si el universo entero hubiera decidido hacer una pausa y observarnos. Marta, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido, miraba alternadamente a Isabel y a mí, buscando alguna respuesta que probablemente ninguno de nosotros tenía. Isabel, por su parte, parecía haber perdido toda su compostura. Sus manos temblaban mientras buscaba asirse de la mesa, y su mirada era un torbellino de arrepentimiento y confusión. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Marta. Su voz temblaba. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así, mamá?». La herida en su voz era evidente, como una daga que se hundía en mi pecho. Isabel respiró hondo, como si estuviera intentando reunir sus pensamientos. «Marta, por favor, intenta entender. No fue mi intención herirte. Este secreto es un peso que he llevado durante años. Nunca quise que lo supieras de esta manera». «¿Y qué forma habría sido mejor?», interrumpí, incapaz de contenerme más. «Todo esto es una locura. Isabel, ¿cómo pudiste mantener esto en secreto? ¿Cómo pudiste dejar que nuestra relación se desarrollara sin decir nada?». Las palabras salían de mi boca con rabia, pero en el fondo también había un rayo de tristeza. La verdad era que, a pesar de todo,
Había algo en Isabel que aún me atraía, un magnetismo que desafiaba toda lógica y razón. Pero ahora, esa atracción se sentía como un pecado, una traición a Marta, quien había sido mi compañera y mi amor. No sé qué hacer, dijo Marta, su voz ahora un susurro. No sé si puedo mirarte a la cara. Isabel, ¿cómo puedo confiar en ti después de esto? Su mirada se desvió hacia mí. ¿Y tú, Javier, qué sientes por ella? ¿Es solo un juego para ti? No, ¿no es un juego? Marta. Yo. Traté de responder, pero las palabras se estancaron en mi garganta. La verdad era que mis sentimientos estaban enredados en un caos. Quería ser leal a Marta, pero Isabel había despertado en mí algo que no podía ignorar. Esto es un desastre, dijo Isabel, cubriéndose el rostro con las manos. Nunca quise que esto sucediera. No quiero perder a ninguna de ustedes. Marta, eres mi hija, y Javier, eres el hombre que amo, aunque esto sea confuso. ¿Amor? Repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿De verdad crees que esto se puede llamar amor? Has arruinado todo lo que hemos construido. Mi corazón latía con fuerza y cada palabra que pronunciaba era un intento desesperado de aferrarme a la razón. Javier, escúchame, dijo Isabel, levantando la mirada. Su expresión era mezcla de desesperación y determinación. Yo nunca quise que esto pasara. El pasado es un laberinto oscuro que no puedo cambiar. Pero lo que siento por ti es real. Su voz se quebró y vi como una lágrima caía por su mejilla. Basta. No quiero oír más, grité, mi voz resonando en la habitación. Necesitamos un tiempo para pensar, para respirar. Esto es demasiado, demasiado para asimilar. Marta asintió, su mirada perdida en el vacío. Sí, necesitamos espacio. No puedo estar aquí ahora. Necesito alejarme de todo esto. Sus palabras eran como un eco en mi mente, cada frase una punzada de dolor. La idea de que podía perderla me aterraba. Isabel se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente para aliviar la carga que llevábamos. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de nuestras emociones desbordadas. Finalmente, Marta se levantó, su cuerpo temblando levemente. Voy a mi habitación. Necesito estar sola. Al salir, su figura se desvaneció en el pasillo, dejándonos a Isabel y a mí en una especie de limbo. Javier, comenzó Isabel, pero la interrumpí. No, Isabel, no sé qué hacer contigo ahora. No sé qué haremos todos nosotros. Mis palabras resonaron en la habitación vacía, llenándola de un eco que parecía burlarse de nuestra situación. Lo sé, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Pero, por favor, no me dejes. Estoy perdida sin ti. La súplica en su mirada me hizo dudar, pero sabía que no podía ceder. No en este momento. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y complicado. La realidad de nuestra situación nos envolvía, y el futuro se presentaba incierto, como un camino cubierto de sombras. El aire en la finca se sentía pesado tras la revelación del secreto de Marta. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, buscando alguna manera de encajar las piezas de un rompecabezas que parecía infinito. Marta, con su mirada distante, sugirió que nos alejáramos por un tiempo. Necesitamos espacio para pensar, dijo, su voz temblando ligeramente. No podemos seguir así. Todo ha cambiado. Asentí, aunque sabía que esa distancia no haría que los sentimientos se desvanecieran. Isabel me miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y comprensión. Tienes razón, Marta. Quizás lo mejor sería que cada uno reflexionara sobre lo que hemos descubierto, respondió, con una voz suave, casi como un susurro. La tensión era palpable, pero había también una especie de alivio en el aire, como si la tormenta que había estallado nos hubiera dejado un respiro, aunque breve. Me dirigí hacia el interior de la casa, incapaz de soportar el silencio que había invadido el espacio. Buscaba distraerme, pero mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. Mientras caminaba por el pasillo, noté una puerta entreabierta en la habitación de Isabel. Una curiosidad incontrolable me llevó a asomarme. Dentro vi un pequeño escritorio cubierto de papeles y un diario que parecía estar esperando por mí. Al acercarme, sentí la necesidad de entender mejor a Isabel, de desentrañar los secretos que había escondido.
Abrí el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de una caligrafía delicada y empecé a leer, sumergiéndome en su mundo. Las historias de su juventud, sus sueños y desilusiones, todo parecía tan distante y, al mismo tiempo, tan cercano. Querido diario, comenzaba la primera entrada que leí. Hoy me siento atrapada entre dos mundos. A veces, la vida me parece un laberinto sin salida. Las palabras resonaban en mi pecho. Isabel hablaba de su amor por la agricultura, de cómo había llegado a esta finca con esperanzas de construir una vida mejor. Pero también mencionaba a una figura que parecía amarla y traicionarla a la vez, un hombre que no podía olvidar. Pasé las páginas y cada una revelaba fragmentos de su vida que nunca había imaginado. No puedo dejar de pensar en él, escribía en una de las entradas. A veces creo que mi corazón pertenece a Javier, aunque no debería ser así. Mi estómago se revolvió al leer su nombre. ¿Cómo podía sentir eso por mí? La atracción entre nosotros había sido impulsiva, pero leer sus pensamientos me hizo cuestionar la profundidad de nuestros sentimientos. Luego, encontré un pasaje que me dejó helado. Isabel mencionaba un escándalo familiar, un secreto que había estado oculto durante años y que, de saberse, podría destruir a todos. Si algún día se descubriera la verdad sobre mi pasado, escribió, no sé si podré enfrentarme a las consecuencias. Todo lo que he construido podría desmoronarse. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía ser cauteloso, que debía dejar el diario y no inmiscuirme más en su vida privada. Pero una parte de mí estaba ansiosa por descubrir más. En la última página encontré una foto antigua, amarillenta, de Isabel en su juventud, sonriendo en un campo de flores. A su lado, una mujer que reconocí de inmediato. Era mi madre. El mundo se detuvo. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo estaban entrelazadas nuestras familias de un modo que nunca había imaginado? La revelación me dejó aturdido y comprendí que la traición no solo me afectaba a mí y a Isabel, sino que también tenía raíces en un pasado que podría cambiarlo todo. Salí de la habitación con el corazón en la garganta, la foto en mis manos y la sensación de que había desatado un torbellino de emociones que apenas comenzaba. Las sombras del pasado parecían acecharme y una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué otros secretos estaban por descubrirse en esta finca que había sido testigo de tantas vidas entrelazadas?